que a la ciudadanía, a la población los tiene confundidos y otra cosa que es importante es desinformados, porque cada quien informa lo que le conviene y tuerce la vara a su favor. Así que para eso está con nosotros el analista político electoral, además especialista, el doctor Mauro Andino. Doctor Mauro, desde Riobamba está usted al momento. Buenas noches. Quito, Quito, querido querido Germán, Germán, un un saludo saludo cordial cordial para para ti, ti, por por supuesto supuesto, para para toda tu toda tu audiencia y audiencia un y un abrazo abrazo fraterno fraterno para para la la provincia de provincia de Bolívar. A Bolívar. A las las órdenes. órdenes. ¿Está en Riobamba, Mauro? En En Quito, Quito, Ah, en 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 Quito. 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 ¿Cuándo va a la Sí, 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 tierra? sí, sí. sí. ¿Cuándo va a la Sí. tierra? La La Bueno, próxima próxima semana me semana me voy a voy a mi mi tierrita. tierrita. muy Sí, bien. Sí, 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 sí. seguro que Seguro que sí. sí. Ok. Doctor, hoy el país vive momentos bastante complicados por ciertos temas que están sucediendo, especialmente con el gobierno, con los temas electorales que también son bastante raros, que hay candidatos que no pueden ser candidatos y el tribunal, el Consejo Electoral les dice que sí, a otros que sí pueden, pero también les ponen cortapisas y no les dan paso. Todo con resoluciones a la carta, viendo de quién se trata. Doctor, ¿cómo está el tema de las elecciones? ¿Qué ve usted de anómalo? ¿Qué ve usted de raro de lo que está pasando justamente en este momento en cuanto a las elecciones en el país? Mira, Germán, creo que es muy importante primero garantizar la transparencia de todo proceso electoral y para eso se necesita un árbitro independiente. Haciendo un símil con un partido de fútbol, siempre se necesita que quien va a dirigir esa contienda deportiva no jale ni para el un lado ni para el otro y que resuelva, sancione, que pite de acuerdo a los hechos y a las condiciones que se van generando durante ese partido de fútbol. Pues de la misma manera, en una elección lo que se busca es que el Consejo Nacional Electoral, que en este caso es el árbitro, quien dirime y sobre todo quien cuenta los votos, que es lo más sagrado en un sistema democrático para elegir representantes, actúe ajustados a la Constitución y a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Por fuera de eso, me parece que siempre existirán condiciones políticas y mediáticas que también van a influir sobre la marcha del proceso electoral. A nivel mediático, es innegable que distintos medios de comunicación, principalmente los hegemónicos, los que tienen una cobertura nacional y de amplio alcance a nivel masivo, seguramente tomarán postura y asumirán una clara identificación a favor o en contra de determinadas candidaturas, sobre todo para la presidencia de la República. Luego, a nivel político, me parece que podríamos estar enfrentando un potencial escenario eh, de descrédito de ciertas actorías u organizaciones políticas, tal como ya lo vivimos en el año 2021. Hay que recordar que ahí se hicieron una serie de cuestiones que a la corta y a la larga nunca tuvieron asidero y que nunca llegaron a prosperar en fiscalía ni en el Tribunal Contencioso Electoral. A mí me preocupa que una vez más se empiece con este framing, este marco discursivo para tratar de posicionar determinadas cuestiones que realmente aparecen solo cuando hay elecciones. Porque si es que aparecieran de forma continua o sistemática, sin necesidad de que existan elecciones, pues uno diría, bueno, es algo que se debe investigar, es algo que se debe transparentar, es algo que se debe juzgar, pero tristemente en nuestro país casi siempre aparecen cuestiones justo cuando estamos en elecciones y eso pues ya le da un aire y otro tipo de connotación. Los ecuatorianos no entendemos para qué se hacen las leyes si a unos se aplican y a otros no. Lo que nosotros sabíamos es que si un ministro en funciones o después de haber culminado sus funciones es llevado a efecto un juicio político y es censurado, pierde sus derechos políticos durante 2 años. El caso del ahora candidato Carrillo, que fue uno de los más
terribles ministros que ha tenido el país por la cantidad de desatinos en decisiones y muertes que ha provocado, pero resulta que el Consejo Electoral le dice, siga nomás, no pasa nada para usted, la ley no sirve. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué tan legal? Y lo que tú decías, Mauro, cuando el árbitro está vendido, las situaciones no salen bien. Lamentablemente Lamentablemente se ha se ha violado violado la la Constitución Constitución en en el el caso caso del del... exministro Carrillo. Él fue censurado vía juicio político. ¿Y qué dice el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que cuando un ministro de Estado, o en este caso, un exministro, porque se puede enjuiciar políticamente hasta un año después de haber ejercido el cargo en el caso de los ministros de Estado, eso lo dice el artículo 131 de la Constitución. ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que cuando ese exministro ha sido censurado políticamente, estará impedido de ejercer cargo público por un periodo de 2 años. La norma es clarísima. ¿Y qué ha dicho el señor Carrillo? Que él no está aspirando a ser servidor público, porque lo que él está aspirando es únicamente a ostentar un cargo de elección popular. Yo no sé si lo dice con absoluta mala fe para confundir al electorado o si lo dice por puro desconocimiento e ignorancia jurídica. En cualquiera de los dos casos sería terrible, tanto si es por engañar al electorado como si es por desconocimiento. El artículo 225 de la Constitución prevé con contundencia quiénes son los organismos públicos y funciones del Estado que forman parte de la administración pública y del servicio público. Y en el numeral 1 de ese artículo se incorpora, se señala a la función legislativa. Pero además, en el artículo 229 de la Constitución se precisa que será servidor público todo ciudadano que trabaje bajo cualquier forma, bajo cualquier tipo de relación, ya sea ocupando un cargo o una dignidad en el servicio público. Y ser asambleísta es ejercer un cargo público representativo. Ser asambleísta es ser un dignatario de elección popular. Consecuentemente, si él está impedido de ejercer un cargo público, porque además existe un certificado que ya es público del Ministerio del Trabajo, donde se señala con claridad que él está impedido de ejercer el cargo público, él, en caso de ganar, no va a poder ejercer el cargo público. Consecuentemente, si es que al final del día el Tribunal Contencioso Electoral, porque tengo entendido que se iba a apelar la resolución del CNE que sí le calificaba la candidatura, si al final del día el Tribunal Contencioso Electoral ratifica esto del CNE, yo creo que se estaría cometiendo una barbaridad jurídica, se induce o se estafa al electorado, se induce a error y se hace fraude constitucional. Y sería mejor que el señor Carrillo le diga a su electorado quién es su alterna, porque al final del día quien va a desempeñar el cargo en caso de que gane es su alterna, no él. Elecciones, Mauro, porque con el presidente Lazo o con sus acólitos que hoy vemos que son varios los candidatos de gobierno, no va a pasar nada, no van a, como siempre digo yo, van a pasarse la ley por el lado más oscuro de su cuerpo y ya, siga nomás, usted es asambleísta. Pero, ¿qué va a pasar con esto? O sea, mucho dependerá de quién gane las elecciones. A menos que vayan a cometer una ilegalidad y le vayan a borrar el impedimento del Ministerio del Trabajo, pues él, reitero, no va a poder ejercer el cargo público representativo. También dependerá de quién ostente la mayoría en ese momento en el Parlamento, porque el Consejo de Administración de la Legislatura seguramente va a pedir una certificación al Ministerio del Trabajo y si es que el ministerio vuelve a entregar este certificado con el impedimento del señor Carrillo, él no va a poder posesionarse del cargo. El país confía en un juez electoral, en el Consejo Nacional Electoral, que hace estas cosas. A quienes no les gusta o quienes no son de su agrado,
impedimentos, sanciones, demoras en calificar las listas, pero de gente como Carrillo, que a todas luces y a criterio de muchos analistas no puede ser candidato, pasan las cosas. ¿Cómo confía el pueblo en un juez que está parcializado? Yo creo que aquí mucho va a depender de la movilización y de la presión social de la ciudadanía. Movilización en el sentido de que hay que estar alertas, vigilantes, la propia militancia de las distintas organizaciones políticas, los veedores de esas organizaciones políticas y el día de la elección, sus delegados, que dicho sea de paso, el Código de la Democracia garantiza que se les entregue una copia del acta de escrutinio para que puedan realizar su propio control electoral. Y por supuesto, la presión social a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de los medios de comunicación digitales, a través de las redes sociales, para que puedan exteriorizar sus dudas respecto de la legalidad o no de las actuaciones del CNE. Yo en realidad no creo que exista alguna posibilidad de fraude electoral. Lo que sí creo y estoy viendo es que están propiciando favorecer a determinados actores que sin poder ser candidatos les están permitiendo que participen. De ahí yo esa retórica del fraude tampoco me trago esa rueda de molino porque más bien me parece lloriqueos antes de hora de parte de algunos que ya probablemente se sienten perdidos y empiezan a decir que les van a perjudicar, que les van a quitar los votos, en fin. Eso también es peligroso para la democracia, generar pánico electoral y asusar a las masas para que se desconozca un resultado que al final del día puede ser totalmente legítimo, pero en aras de desacreditar la institucionalidad y generar caos en el país, son capaces de decir las peores barbaridades. Y deslegitimar el proceso. Pero a pesar de todo ello, desde el inicio de esta pre-campaña, porque todavía no estamos en campaña, ya muchos se han pronunciado, gente que está en contra y a favor, medios que claramente están en contra de la Revolución Ciudadana, como La Posta, como Carlos Vera, han reconocido que la candidata González de la Revolución Ciudadana está fuertemente posesionada y muchos puntos arriba. Unos hablan del 32, otros hablan del 25. Hoy nomás escuchaba a Boscán que pedía disculpas a sus oyentes porque se han equivocado, porque no tomaban en cuenta el tema del ausentismo, el tema de los votos en blanco, el tema de los votos nulos y que fácilmente la candidata González estaría bordeando los 35, 38% de intención del voto. ¿Qué hay en esta retórica que a pesar que aceptan lo que está pasando, no la dan cual debería ser la realidad? Siempre, obviamente, no pueden tapar el sol con un dedo y decir, claro, ellos están últimos, no, no es posible que hagan eso, o estamos justitos sabiendo que la candidata de la Revolución Ciudadana está mucho más arriba, pero intentan, qué sé yo, operar con el margen de error de la encuesta, operar con algunas cosas y comerse ciertas cosas que son importantes, ¿no? Porque el nivel de ausentismo, el nivel de votos blancos, votos nulos, bordea los 25, en otros procesos 28 y hasta el 30% ausentismo, votos blancos, nulos, y no toman en cuenta eso para bajar el porcentaje. ¿Qué opinas tú de esto, Mauro? Es importante aclarar esta duda a la ciudadanía. Para que alguien gane en primera vuelta, necesita obtener el 40% de los votos, rebasar ese umbral y que tenga una ventaja de al menos 10 puntos sobre su inmediato competidor. Si esto sucede, se gana en una sola vuelta. Pero además hay que considerar que únicamente se contabilizan los votos válidos, que no es lo mismo que contabilizar los votos de todos los sufragantes. Eso es otra cosa. Los votos válidos, ¿qué significa? Que por un lado se cuentan los votos a favor de una candidatura, de otro lado los votos a favor de otra u otras candidaturas, pero los votos, las papeletas que no suman a ninguno y que se dejan por fuera son los blancos y los nulos. Es decir, que si habría, por ejemplo, 8 millones de sufragantes, pero de los 8 millones de sufragantes, 6 millones han votado por distintos candidatos y hubo 2 millones de blancos y nulos, esos 2 millones
no se contabilizan. Y solo sobre los 6 millones, se saca los porcentajes que cada binomio presidencial obtuvo. Y si ese porcentaje, reitero, rebasa el 40% y existe una diferencia de 10 puntos, se gana en una sola vuelta. Habrá que ver si es que esto es posible. Lo que es innegable es que la Revolución Ciudadana ha tenido un arranque muy, muy potente. Vi también el video de Anderson Boscan. Él reconocía que el día de ayer, cuando habló de esa encuesta, él no había transformado justamente los votos sin tomar en cuenta los blancos y nulos, porque esos hay que desecharlos, y que ese 26% preliminar, tranquilamente, decía él, podría llegar al 32%, que sumado a un 3 o 4% de ciertos indecisos que tienen afinidad con la Revolución Ciudadana, al día de hoy, pues podría estar bordeando el 35-36%, lo cual les pone cerquita, cerquita de ganar en primera vuelta. Sin embargo, aún quedan 2 meses exactamente, muchas cosas pueden pasar y creo que a medida que pasen los días y las semanas, podremos tener mayor claridad y una radiografía más concreta sobre el panorama político. Ahora, Mauro, el tema de los candidatos. Anteriormente, de cierta forma, el electorado tenía una realidad de un gobierno exitoso que le dio carreteras, hospitales, bienestar, medicinas, salud, infraestructura básica, le dio hidroeléctricas, le dio de todo. Frente a una expectativa de que Lazo iba a hacer eso o mejor. Y hoy, en este momento, ya sabemos, y por esto el eslogan de la Revolución Ciudadana, con Correa estábamos mejor. Y ahora ya los ecuatorianos podemos comparar lo que pasó los 10 años con Correa y lo que pasó los 7 años entre Lenín Moreno, que traicionó a la Revolución Ciudadana y que ejecutó el proyecto de Lazo, y estos 2 años de Lazo. ¿Tú crees que eso pone en ventaja a la Revolución Ciudadana frente a lo que pasó en el tema de Arauz? La estrategia política de la Revolución Ciudadana en este primer momento permite identificar algunos de los aspectos que tú bien mencionas. Por ejemplo, ese discurso que apela al pasado, a un pasado que era mejor, a un pasado que era de bienestar, de desarrollo, de progreso, porque al final del día, pues hay indicadores que son incontrastables. Más de 2,5 millones de ecuatorianos salieron de la condición de pobreza y pobreza extrema. El empleo pleno estaba en mejores indicadores que lo que hoy lo tenemos. La inversión en obra pública era sumamente alta, los servicios públicos eran de calidad, empezando por temas que hoy se vuelven tan anhelados como sacar una cédula o un pasaporte, y también pues el fortalecimiento del sistema de salud pública, el sistema educativo, infraestructura en escuelas, en colegios, en fin, hubo muchos logros. Ciertamente también existieron errores, también existieron temas puntuales, casos que perjudicaron a la Revolución Ciudadana, pero creo que en el balance general, sí, la ciudadanía contrasta y compara, indudablemente va a saber identificar y afirmará con convicción que antes estábamos muchísimo mejor, que antes había horizonte estratégico, había un plan, un proyecto de país. Hoy no sabemos a dónde mismo nos querían llevar, aunque a veces uno sí sospecha, a veces uno piensa que nos querían llevar efectivamente al despeñadero. Por ejemplo, destruir lo público, destruir las instituciones para, bajo ese justificativo, encontrar el argumento central y decir hay que privatizarlo todo, hay que vender todo, hay que chatarrizar el Estado. Pero la gente seguramente va a contrastar y ese va a ser uno de los ejes discursivos de la Revolución Ciudadana. De otra parte, es probable que también la Revolución Ciudadana intente sostener y proyectar mucho la figura de Luisa González como mujer, la única candidata de los 8 binomios presidenciales que aspira a la presidencia de la República. Yo, por ejemplo, si fuera alguien que pueda dar un consejo modestamente, yo incluso posicionaría la idea de que las mujeres son mejores administradoras que lo que somos nosotros los hombres. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que las mujeres son más prolijas en cuanto al manejo de los recursos,
en la familia, al pago de las deudas, de los créditos. El Premio Nobel de la Paz, eh, el economista Muhammad Yunus de Bangladesh, él decía que en su banco, él el 95% de líneas de crédito le entregaba a mujeres, porque había llegado a la conclusión luego de una serie de investigaciones y de estadística pura y dura que le demostraba a él que las mujeres son mucho más responsables. Entonces, creo que hay algunos argumentos que pueden ser explotados de buena manera. También me parece que hay otro valor fundamental y es la experiencia en lo público, tener formación política, tener un equipo de trabajo. Los otros partidos y movimientos casi que han alquilado candidatos y a su vez los candidatos han alquilado partidos. Ni siquiera conocen a sus listas de asambleístas porque han llegado de la noche a la mañana y eso también es grave. Exactamente, y luego sucede lo que ya vimos que pasó en la asamblea disuelta hace poco. Asambleístas de Pachacuti que llegaron por el arrastre de Yacu Pérez, porque si no, no habrían llegado jamás. Asambleístas de la izquierda democrática de la misma forma, que llegaron por el arrastre de Javier Herba, si no, no habrían ganado jamás. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Que algunos de ellos ni siquiera conocían a sus candidatos asambleístas. Y el rato del rato no había coordinación, no había consistencia ideológica, no había articulación política ni siquiera con los propios miembros de su partido. Y eso desembocaba en camisetazos, en transfugismo, en ventas de conciencias y en ventas de votos. Estaba justamente escribiendo esta pregunta, pero es importante. ¿Cómo ves tú la expectativa? Hay analistas que según el porcentaje, más o menos, lo que tendría que sacar la Revolución Ciudadana para pasar a la segunda vuelta, digamos, para no, que no haya segunda vuelta, son alrededor de los 3.200.000, 3.300.000, porque reducimos de los 13 millones menos un 28, un 25%, quedaremos en 9 millones. En ese caso, y aunque faltase para que no haya segunda vuelta a los asambleístas, el bloque de la Revolución Ciudadana se consolidará mucho más fuerte. Tú, que eres experto en el tema, ¿cuántos asambleístas más o menos podría llegar a capitalizar la Revolución Ciudadana en la nueva asamblea? Te Te soy soy honesto, honesto, no no me he me he puesto a puesto a realizar realizar la la operación operación matemática. matemática para hacer un cálculo o una proyección en números de cuántos legisladores podrían sacar. Mi respuesta a este momento va a ser estrictamente intuitiva, si tú quieres. Yo creo que analizando un poco el escenario, yo creería que sí pueden estar sacando entre 55 y 60 legisladores. La vez anterior sacaron 49 legisladores, dos desertaron, se fueron del bloque, quedaron 47, pero yo creo que esta vez sí puede ser entre 55 y 60 legisladores, tomando en consideración algunas variables, de las cuales hoy sí disponen y en el 2021 no tenían. Por ejemplo, en los resultados electorales de las seccionales de este año, tienen las alcaldías y las prefecturas de los principales territorios del país: Pichincha, Quito, Guayas, Guayaquil, Esmeralda, Santo Domingo, provincia y capital, Machala, prefectura de la Suay. Mira, más allá de que no hayan ganado con porcentajes abrumantes o abrumadores, sí es verdad que ganaron. Y una vez que tú ganas de esos gobiernos autónomos descentralizados, eso también te da una estructura, un músculo político para poder ser mucho más competitivo. Y además tienes estos meses para de alguna manera irte posicionando, no de forma tan amplia porque es muy corto el tiempo como para que ya se pueda ver el trabajo de un alcalde, de un prefecto, pero ya vas haciendo cositas que te van marcando la agenda, que te van posicionando, que van ensanchando paulatinamente tu capital político, tu músculo social. Y creo que esa es una ventaja que hoy en día tienen y que en el 2021 no tenían. Creo además que el fracaso gubernamental de Lazo provoca esto de regresar a ver al ex y regresarle a ver porque se sabe que con el ex estaban mejor las personas. Entonces aquí también los propios errores de Lazo han conducido a que la gente nuevamente anhele un liderazgo y un proyecto programático como el de la Revolución Ciudadana.
Contexto, hablando básicamente de números, ¿qué tanto pesará, por ejemplo, primero, la candidatura de una manabita, sabiendo que en Manabí el triunfo de la Revolución Ciudadana históricamente bordea los 55, 50, 60%, pero ya si Manabí tiene creo que alrededor de 1.100.000 votantes, no estoy muy seguro de la cantidad, pero algo así es. Entonces, según ciertos analistas, el tema de Manabí, estamos hablando de que Manabí, por ser una candidata manabita a presidente de la República, sería que bordea el 80% incluso de los votantes. Esto hablaría de unos 800.000 votos, digo yo, exagerando un poco también eso. ¿Y cuánto pesan las candidaturas en los dos segmentos más fuertes de votación, como es Guayas, donde hay de la Revolución Ciudadana alcalde y prefecto, y Pichincha y Quito, donde hay alcalde y prefecto, que son los lugares más fuertes en votación, sin tomar en cuenta, por ejemplo, Los Ríos, donde históricamente ha sido una provincia eminentemente correísta de la Revolución Ciudadana? Lo de la candidatura de Luisa González me parece que también obedece, aparte de los atributos que ella tiene, experiencia en el sector público, mujer, me parece que también obedece a este valor simbólico de reciprocidad y gratitud con la provincia de Manabí. Manabí se ha convertido en el principal bastión político de la Revolución Ciudadana. Ella, si bien nació en Quito, pero toda su vida la hizo en la provincia de Manabí, pues evidentemente es una manabita prácticamente de cepa, se podría decir, porque toda su vida la desarrolló allá, tanto es así, pues que incluso el propio hablado, el timbre de voz es de Manaba, pues no es no es de quiteña, y eso me parece que genera una mayor conexión y un vínculo mucho más estrecho con el electorado de Manabí, que lo que intentará es ensanchar justamente esta diferencia, lo que tú ya remarcabas, a través de Luisa González tratar de aumentar esta diferencia política y que eso sirva, entre otras cuestiones, para intentar ganar en primera vuelta. Ahora, lo que hagan en Guayaquil, Guayas, Pichincha y Quito, sus autoridades seccionales, sí puede llegar a influir bastante, pero también conscientes de que este tiempo es muy corto, ¿no? Apenas ingresaron el 24 de mayo, al 20 de agosto apenas que hay 3, 4 meses, entonces es complicado poder evaluar ya la gestión exitosa o no de esa autoridad de elección popular. Pero también, como decía antes, ya se pueden ir identificando, vislumbrando ciertos elementos, ciertas decisiones, ciertas políticas que se hayan tomado durante esos primeros 100 días que ya van marcando una hoja de ruta y que te van dando mayor o menor legitimidad ante el electorado. Al final del día, eso también va a sumar. Uno de los aspectos que está tomando el gobierno y todo su equipo muy diverso de actores que están defendiendo y tratando, o sea, el país hay que conocerlo, está polarizado entre correístas y contracorreístas, no hay otra tendencia más que vaya al medio. Entonces, aquí tenemos un aspecto donde hemos visto que han resurgido nuevos casos, por ejemplo el caso Gabela, y la gente vive hoy por hoy de los memes, básicamente de los memes, ¿verdad? Si sale un meme en TikTok, en Facebook, en YouTube, ya ese meme es realidad. Pero el contexto de la noticia no sabe la gente. ¿Qué pasa con el caso Gabela, Mauro? Y yéndonos al tema, porque influye en lo político. ¿Qué pasa con este tema tan delicado que es de los helicópteros DRUB y que los militares de un lado y de la otra no querían, que bueno, cosas de militares que lamentablemente nos están indilgando a los civiles y pagamos los platos rotos lo mismo? Explícanos un poco del tema. Es un tema complejo, sin duda alguna. Primero, lamentar que una persona haya fallecido en las circunstancias que deben aún esclarecerse. Me refiero al general Gabela. Lamentar esa muerte, eso no se puede desconocer. Creo que toda pérdida de vida humana es algo que a todos nos debería doler y sensibilizar. Ahora, que eso tiene que ser investigado de forma transparente y sobre todo no política es otra cuestión. Porque a mí me da la impresión que hay ciertos casos que los vuelven a sacar a la luz pública justo en momento de elecciones. O sea, ¿por qué se conforma precisamente esta nueva comisión
gubernamental dirigida por sectores cercanos al Ejecutivo para volver a reactivar el tema del general Gabela, cuando bien pudieron haberlo hecho desde el inicio del gobierno de Lazo. ¿Me explico? Pero esperaron 2 años a las puertas de estas elecciones anticipadas y vuelven a conformar esta comisión. Entonces, claro, las coincidencias en política generalmente no existen. Entonces, uno podría decir, vaya coincidencia que justo a las puertas de las elecciones anticipadas conformen esta comisión para disque volver a investigar el caso, traerle nuevamente al perito Mesa y probablemente sacar un informe, probablemente que vincule o que encuentre responsables a actores cercanos a la Revolución Ciudadana. Ojalá se lo haga con seriedad, pero te digo, tengo mis serias dudas, más allá de que, reitero, me solidarizo con la familia, principalmente con la esposa del general Gabela, quien es la que ha llevado adelante esta lucha, quien ha pedido que se esclarezca todos estos hechos. Pero también hay otras cuestiones que a uno le llaman poderosamente la atención. El perito Roberto Mesa, que es el que vino incluso en la época del presidente Correa, contratado para realizar una investigación desde la técnica criminalística para verificar si es que fue un crimen común, de delincuencia común, o si fue un asesinato como resultado de las denuncias que había hecho el general Gabela, argumenta que el tercer informe y el informe definitivo se perdió del Ministerio de Justicia. Y cuando le preguntan a él que por qué no tiene ese tercer informe, dice que a él también se le perdió. Entonces, ¿cómo entiendes que quien hace la consultoría y quien entrega los productos de esa consultoría no se quede con un respaldo de los mismos? Pues, o sea, es algo de sentido común y a uno también le genera muchas sospechas ahí. Además, según se ha denunciado, Está casi tan increíble como que al ciclista se le olvide la bicicleta, pues, ¿no? O sea, más o menos, más o menos, porque Porque, mira, mira, él él dice que dice ha que ha entregado entregado ese ese tercer tercer informe informe. claro que y Y él sí. él argumenta que argumenta en que en ese ese tercer tercer informe informe él él llegó llegó a a conclusiones conclusiones distintas a distintas a las las que que supuestamente supuestamente luego luego... hace aparecer el Ministerio de Justicia. Pero cuando le dicen, bueno, pues si usted tiene ese tercer informe, el que supuestamente es real, que no ha sufrido mutilaciones, enséñenos. Y la respuesta de él es que yo no tengo una copia de ese tercer informe. O sea, digo, estamos hablando de un caso de tanta gravedad y él tampoco es que es cualquier criminólogo, ¿ah? Él es un criminólogo de alto prestigio en América Latina, argentino, radicado en Brasil. Entonces, yo dudo mucho, pues, que él cuando entregue sus productos de consultoría, entregue y luego borre la información de su computadora o de sus discos duros. Yo me imagino que incluso tendrá esos respaldos para resguardarse él mismo en caso de que existan futuras, de pronto, acusaciones, denuncias de que él no ha hecho bien su trabajo. Entonces, a uno le llama mucho la atención, más aún si es que, como se ha dicho, esto no me consta, pero se dice, se especula que la consultoría en la época del gobierno del presidente Correa, creo que le pagaron a él aproximadamente, creo que $30,000, y ahora en cambio, por esta nueva consultoría, le pagan más de $300,000. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué estas diferencias y por qué recién ahora? Ojalá se sepa la verdad. Y finalmente, porque ya me tengo que ir retirando, querido Germán, tengo que cumplir también con otro compromiso. Finalmente decir que respecto de la compra de los helicópteros DRU, se ha pronunciado la Corte Nacional de Justicia, indicando que no hubo perjuicio económico para el Estado, porque si bien los helicópteros, esto es inocultable, sufrieron imperfecciones, sufrieron daños, pero se hicieron efectivas las garantías y las pólizas que permitieron a su vez no solo recuperar el dinero que costaron los helicópteros, sino recuperar una cantidad mayor como consecuencia de que esos helicópteros no cumplieron con los requisitos y con los parámetros del contrato de adjudicación con la empresa que se había firmado este contrato Trato con el con el Estado. Estado. Una cosa pequeñita antes que te vayas y mil disculpas por detenerte, que yo pensaba irme hasta las 20 horas.
Pero hoy, justo en estos días, en los medios de comunicación digital especialmente, se habla de que ese tercer informe que se le perdió a Mesa, que no se acuerda, que el borrador se le ha perdido, volvió a aparecer y estaba en los mismos, en las creo que son 13.000 o no sé cuántas hojas, apareció nuevamente. Y que el caso de Gabela, con la acusación que se quería hacer contra Correa, se cayó. Pero él nuevamente vuelve a decir que ese es un informe mutilado. Entonces, nuevamente le dicen, bueno, entonces saque el informe que usted dice que es real. Y otra vez insiste, es que no tengo el tercer informe. Entonces, Me acuerdo, pero no tengo el ex- que. Exactamente. exactamente, o sea, vuelve a la misma narrativa. Ese informe que ustedes están sacando no es el verdadero, pero cuando le repreguntan o le increpan y le dicen, entonces saque usted, porque usted es el consultor, usted es el que hizo los informes, usted debe tener la copia del tercer informe del original, él dice nuevamente, no, es que no tengo. Entonces, claro, es bastante sui generis del caso. Ojalá se investigue con total transparencia, porque si hay un tufo a, a marco político aquí, a marco discursivo para enrarecer las elecciones, y repito, a nivel de la justicia, se ha determinado que no hubo sobreprecio, que no hubo peculado. Creo que la fiscalía va a apelar, están en su derecho que se apelen, faltaba más y que sea la justicia la que resuelva. Por ejemplo, por cuerdas separadas, si existió o no perjuicio al Estado. Pero en primera instancia, este juez y la Corte Nacional de Justicia han señalado que no hubo perjuicio económico para el Estado y que se hicieron efectivas las garantías y las pólizas para recuperar no solo la cantidad inicial que se pagó, sino incluso un excedente adicional como concepto de el incumplimiento del contrato. Lamentablemente tienes otro compromiso porque se nos quedó en carpeta este lamentable suceso que hoy está pasando, que son estos decretos de leyes urgentes económicas que está presentando el gobierno, qué va a pasar con ellas. Pero en todo caso, Mauro, como siempre nos aceptas a nosotros las entrevistas, vamos a dejar para una próxima edición, dejarle a la gente Con mucho gusto. anticipada. Con mucho gusto. Y te agradezco nuevamente. Te dejo en tus palabras finales, Mauro. Muchas gracias a ti, Germán, y como siempre te digo, para mí es un honor y es una alegría inmensa poder conversar contigo y fundamentalmente con la gente de la hermana y de la amada provincia de Bolívar, de donde, como siempre reitero a su vez, es mi madre, que en paz descanse. Así que un saludo enorme principalmente para la gente de Chimbo. Abrazo enorme. Hasta pronto. Carpeta, lamentablemente, algo que creíamos que es muy, muy importante, estimado Giovanni, que es qué efecto tienen las nuevas leyes urgentes o decretos de ley urgente que está presentando.